el buen periodista es ante todo buena persona. ¿Conoces la teoría de la agenda del setting, la teoría del framing o encuadre y el código de ética periodística? En este podcast conoceremos más sobre estas teorías. Soy Beverly Ramírez, acompáñame. La teoría de la agenda del setting es la creación de opinión pública a partir de la cobertura de los medios de comunicación por temas altamente relevantes. El establecimiento de una agenda describe la forma en que los medios intentan influir en los espectadores. Asimismo, establecen una jerarquía de la prevalencia de las noticias. Las primeras aproximaciones a esta teoría se remontan en 1922 en la publicación de Walter Lippmann, Public Opinion. Su primer capítulo, El mundo exterior y las imágenes que nos hacemos en la cabeza, resumen la idea del establecimiento de la agenda. Otra de las investigaciones que antecedieron a la agenda del setting fue la de Bernard Cohen, quien afirmó en 1963 que si bien los medios no les decían al público qué pensar, sí sugería sobre qué temas debe pensar. Pero no fue sino hasta 1972 cuando esta perspectiva tomó cuerpo gracias a los trabajos elaborados por McCombs y Shaw. Según Pena 2006, esta teoría surge como una reacción frente a la teoría de los efectos limitados, cuyo auge se dio entre 1940 y 1960, y establece una relación entre los líderes de opinión y la audiencia, donde los primeros interfieren entre los medios y su público, logrando que su influencia se vea limitada. Es una teoría que discute cómo los medios de comunicación de masas influyen para que un tema determinado se convierta en una agenda pública. Las personas suelen incluir o excluir la información de los medios, incluyen o excluyen de su propia agenda. El público tiende a asignarle a ciertos temas la importancia asignada en los medios. Es así que el establecimiento de la agenda propone una nueva dirección y afirma que la gente excluye o incluye de sus conocimientos lo que los medios también incluyen o excluyen de su contenido. En palabras de Mauro Golf en 1987, la agenda setting admite la influencia de los medios en la medida que estos ayudan a la audiencia a estructurar la imagen de la realidad social, pero a largo plazo. Además, contribuyen a organizar nuevos elementos de esa misma imagen, formando opiniones y creencias nuevas. Interesante, ¿no? Pues acá también te comparto los tipos de agenda del setting y uno de los tipos es la agenda de setting de los medios. Esta agenda son los temas con los que los medios de comunicación van tratando. Son temas de debate público y tienen cierta presencia de aparición en estos medios. Existe cierta continuidad. El segundo tipo de la agenda es la agenda pública. Son los medios de temas más relevantes para los ciudadanos de un país. El tercer tipo es la agenda del setting personal. Son los temas que más afectan a la realidad personal del ciudadano, no necesariamente los más relevantes para la sociedad como un todo, pero pues sí influye. Y finalmente, el tercer tipo de agenda de setting es la política, que se diferencia de las anteriores por centrarse en las propuestas que ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales sobre determinados temas. Los medios seleccionan un conjunto pequeño de temas de un grupo muy amplio y pues su función es reducir el repertorio de temas que forman parte del debate público. ¿Qué es la teoría del setting? La teoría del establecimiento de la agenda es una teoría que discute cómo los medios de comunicación de masas influyen para que un determinado tema se convierta en una agenda pública. Un ejemplo claro es ahorita durante los tiempos electorales de nuestro país, pues los medios de comunicación se centran en esto de la política. Claro, reflejan diferentes tipos de política, diferentes partidos políticos, los cuales ofrecen muchas cosas y es en lo que se centran los medios y acá podríamos aplicar la agenda del setting política. Las características de la agenda del setting es que a diferencia de la aguja hipodérmica, que pues la aguja hipodérmica es la teoría en donde dice que los medios de comunicación inyectan a los televidentes lo que ellos quieren y así influyen en grandes masas. Pero bueno, si quieren escuchar también sobre la teoría de la aguja hipodérmica y compartir conmigo, se los dejaré en otro podcast. Siguiendo con las diferencias o con las características.
es que, a diferencia de la aguja hipodérmica, establece que los medios tienen efecto a nivel de direccionar la opinión de los receptores más que manipularla. Existen varios tipos de agenda y diversos círculos de influencia que la afectan. Por ejemplo, si los medios están relacionados con grupos de poder, lo más seguro es que estos grupos determinen la agenda según sus propios intereses, cosa que se ve mucho cuando los canales locales dependen de una jerarquía. Es un grupo jerárquico que, al influirse con grupos poderosos, grupos políticos, regularmente los medios de comunicación son de esos grupos políticos de los que se habla. La frecuencia de los temas y su mayor o menor aparición impactan los niveles de relevancia que pueden llegar a tener. Esta fue una breve resumen de la teoría del setting. Ahora conoceremos un poco más de la teoría del framing o encuadre, que en algunas opiniones dice que son un complemento, la agenda del setting con la teoría del encuadre, y juntos pues nos van a dar una opinión. La teoría del encuadre o teoría del marco utiliza la metáfora del marco para analizar cómo se estructuran los procesos mentales, creencias, percepciones y sentidos común en relación con el lenguaje, y a su vez cómo es que estos pueden ser manipulados. En épocas recientes, la teoría del encuadre se ha vuelto un paradigma multidisciplinar, muy popular en las ciencias sociales y de la comunicación. En especial, ha tomado muchos recursos de la lingüística cognitiva, lo que le ha permitido estudiar cómo se construye la opinión pública en relación con la información que recibimos de dispositivos concretos como los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación son la televisión, la radio, y pues en la era digital un medio de comunicación masiva es el teléfono celular. Así que podemos situar el encuadre no solo en la persona que emite el mensaje y en quien lo recibe, sino que también está localizado en la propia información y en la cultura donde ésta se inscribe. Por ejemplo, los medios de comunicación periodística, al presentarnos la información que interesa, enmarcan una realidad desde el momento en el que se decide qué es lo que será y qué es lo que no será noticia. Framing y setting son las dos teorías más utilizadas por el estudio de los medios. Se dice que estas dos teorías son complementarias, como lo decía en el principio. Bueno, igual, espero sus comentarios para ver qué saben ustedes acerca de estas dos teorías y podamos compartir. Pero ahora hablaremos del último tema, que es la ética periodística. La ética es la vocación a la excelencia de todos los periodistas, pues ellos se deben de asegurar de la credibilidad de sus fuentes de información. Que las fuentes de información igual hay primarias, secundarias, hay diferentes fuentes de información, que también se los dejaré por un podcast acá en mi canal por si ustedes quieren saber más de esto. Existe un documento que habla acerca de la ética periodística y fue publicado por primera vez en el siglo XX. Este documento se enfoca en 4 principios que deben presentarse. El fundamento periodístico ético. El primer principio es buscar la verdad y reportarla. El segundo principio es minimizar daño. El tercero, actuar independiente. Y el cuarto, y muy importante, ser responsable y transparente. Ahorita, en la actualidad, vemos diferentes medios de comunicación, digitales, televisivos, radiales, cada uno con fuentes de información diferentes, con periodistas de mucha experiencia. Igual, nosotros creo que todos tenemos un periodista al que decimos, wow, este periodista tiene estos 4 principios. Yo como estudiante debo de ser responsable de la información que les estoy compartiendo. Por eso es muy importante que ustedes también compartan conmigo lo que ustedes saben acerca de estas teorías. Bueno, debemos mencionar que a medida que dejamos atrás los medios impresos y utilizamos las nuevas tecnologías, no podemos asegurar que estos códigos sigan respetados al pie de la letra. Hay muchas fake news. Un dato curioso, las fake news, el 70-85% de las fake news se publican en la red social Twitter, pues ya que Twitter es muy ágil, todos retuitean, hay muchos hilos. Entonces las fake news provocan que un periodista pierda su credibilidad. No hay ética sin libertad.
Pero la libertad no puede definirse como una libertad de trama, sino como una libertad para el tipo de comunicación que ayude a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y de la libertad de expresión. En el contexto de nuestra civilización, no puede servir otro propósito que no sea el de sacar el conflicto social de la violencia para situarlo en el nivel del diálogo. La violencia nunca es buena, siempre tiene que haber un diálogo, siempre tiene que haber una razón y siempre se tiene que respetar la libre opinión. El derecho a la libertad de expresión no puede ser utilizado para propagar el oído, para envilecer a las personas, para mentir y contaminar el ambiente de la verdad. Esa parte, la libre expresión, que se debe respetar, la cual también está establecida en artículos de la Constitución. Y otra cosa es agredir a una persona verbalmente. Que ya quedando claro esto, seguimos con el tema de ética periodística. El periodista tiene derecho a errar, pero no tiene derecho a permanecer en el error, deliberada e irresponsablemente. Tiene derecho a expresarse, pero tiene la obligación correspondiente a no traicionar su conciencia ni la sociedad. Es muy importante que sepamos esto. Y me despido con una frase de Gabriel García Márquez, el cual fue ganador de Premio Nobel de Literatura. Y esta frase dice: el periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Bien, esto nos dice Gabriel García Márquez. Igual, si ustedes tienen algún comentario sobre estas teorías, háganmelo llegar a mis redes sociales, comenten en este podcast y cuéntenme de qué otra teoría quisieran escuchar. Nos escuchamos pronto, chicos. Cuídense, un abrazo a donde quiera que estén. Muchas buenas vibras. Hasta pronto.